¿Se acuerdan ustedes de qué trata el capítulo 1 del libro de Apocalipsis? Pueden activar sus micrófonos y poder hablar un poquitito de esta parte del repaso y luego entramos en la lección de esta noche. Apocalipsis 1 trata acerca del Cristo glorificado. glorificado, básicamente. Así mismo, capítulo 2 y 3 del mensaje a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que existieron como iglesias locales en el primer siglo de la era cristiana, pero además, como son 7 iglesias y 7 es el número de la plenitud o de la perfección, ¿verdad? En algunas ocasiones. Entonces creemos también que toda la historia del cristianismo está resumida en estas 7 iglesias, ¿sí? Por lo tanto, creemos probablemente que la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, que va del año 30 a 100 aproximadamente. Esto es bastante arbitrario, así que si ustedes no están de acuerdo con las edades, no hay ningún problema con eso. Luego la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida entre los años 100 a 312 y así sucesivamente. Cada iglesia representa una etapa del cristianismo, pero lo que mejor combina es la iglesia de la Odisea con la iglesia de nuestros días. Vemos una iglesia tibia, una iglesia que dice ser la iglesia del Señor, pero que en realidad el Señor está afuera, ¿verdad? Ese es el cristianismo de hoy día, en los millones que se dicen ser cristianos. No estoy hablando de aquellos que hemos recibido a Cristo. Esto es aquellos que ni siquiera son, pero pretenden ser la iglesia del Señor, ¿sí? Y quiero recordarles el mapa profético. Recuerden ustedes que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz hace ya casi 2000 años, ¿sí? Se formó, según Hechos capítulo 2, la iglesia del Señor, compuesta por judíos y gentiles, quienes han recibido a Cristo por Salvador. Luego es el evento profético más cercano a nuestros días, es el arrebatamiento o rapto de la iglesia, luego del cual se va a estar desarrollando 7 años de tribulación, 7 años en especial para el pueblo de Israel, ¿sí? Mientras aquí en la tierra se desarrolla la tribulación, en el cielo los creyentes vamos a estar siendo juzgados por nuestro Señor Cristo en el tribunal de Cristo, y luego las bodas del Cordero, que Dios mediante estaremos estudiando la próxima semana, ¿sí? La tribulación termina cuando el Señor regresa por segunda vez a la tierra, y sabemos que regresará en el monte de los olivos, porque así dice la palabra de Dios. Zacarías 14, 4 y 5 dice ahí: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, exactamente del lugar donde él ascendió. Luego se instaura el reino milenial, luego viene el juicio final y la eternidad. Este es el mapa profético para tenerlo en cuenta, para recordar una vez más. El capítulo 4 del libro de Apocalipsis nos habla acerca del trono de Dios, ¿sí? Nos describe al que está sentado en el trono con la característica de que tiene aspecto de jaspe y de cornalina, ¿verdad? El jaspe vendría a ser como el diamante y la cornalina como el rubí, ¿sí? Está rodeado de un arco iris que tiene la particularidad de ser solamente de color verde. Luego vemos los 7 espíritus en forma de candelabros ahí enfrente mismo al trono, dice la palabra. 4 seres vivientes, 24 ancianos, el mar de vidrio, etcétera. Capítulo 5 nos habla cuando el Cordero, que también es el león de la tribu de Judá, agarra el libro o el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿sí? Luego también estudiamos las 70 semanas del libro de Daniel, que nos sirve para saber cuántos años va a durar la gran tribulación. Recordemos aquí en nuestra línea de tiempo que todo inicia con el decreto de Artajerjes, cuando él da permiso a Nehemías y compañía para que vuelvan a Jerusalén a reedificar los muros y la plaza de la ciudad. Esto dura exactamente 7 semanas o 49 años. Recordemos que cada semana son 7 años, un día, un año, ¿sí? Entonces 49 años se edificó los muros y la ciudad en tiempos angustiosos, dice, la plaza y los muros. Luego hay otras 62 semanas más
hasta la entrada triunfal, ¿sí? 434 años equivalen 62 semanas. Si sumamos a los que ya se cumplió 67 semanas, 62 semanas, 69 y 49 años más 434 son 483 años que ya se cumplieron hasta la entrada triunfal de nuestro Salvador. ¿Sí? Luego ocurre una especie de paréntesis en el plan de Dios para el pueblo de Israel y se forma ya la iglesia por más de 2000 años, ¿sí? El conteo vuelve a iniciarse una vez que el anticristo firme o confirme, dice la palabra de Dios, el pacto con muchos, ¿sí? Por una semana. De ahí sacamos que la gran tribulación va a tener una duración de 7 años. ¿Cuándo inicia? Con la confirmación del pacto del anticristo con el pueblo de Israel y tal vez con los musulmanes, ¿verdad? Este pacto inicia la tribulación donde va a ser un tiempo angustioso, un tiempo realmente como nunca antes, dice la palabra de Dios, especialmente la última semana, la última mitad. Y el anticristo mismo rompe ese pacto a la mitad de la semana, hace cesar el sacrificio y se presenta a Israel en el templo mismo como Dios, se hace pasar por Dios y entra en el lugar santísimo, ¿sí? Lo mismo Apocalipsis 6, realmente el inicio del periodo de la tribulación inicia con la primera serie de juicios que son los sellos, ¿sí? El primer sello, segundo y tercero y cuarto nos habla de diferentes caballos montados por un jinete, ¿sí? El caballo blanco dice que tenía un jinete que tenía un arco, pero no tenía saetas o no tenía flechas su arco. Por lo tanto, nos habla del anticristo, quien trae falsa paz, trae por la vía diplomática falsa paz para el mundo entero. Tendrá mucho éxito porque no va a pelear, no va a guerrear en un primer momento, solamente pacíficamente y diplomáticamente, en forma sagaz, él va a conquistar el mundo. Pero, ¿por qué decimos que es falsa paz? Porque el caballo bermejo con su jinete traen la guerra, ¿sí? La sangre, el derramamiento de la sangre. Luego, después de la guerra, viene la muerte, ¿sí? El caballo negro con su jinete. Después sigue más muerte porque está el caballo amarillo con su jinete. Esos son los primeros 4 sellos. El quinto sello nos habla Juan que él vio a las almas de los que fueron decapitados. Estos son aquellos que van a morir en la primera parte de la tribulación por causa del testimonio de Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. Luego vemos el sexto sello y una anarquía total. Dice que caen estrellas del cielo y lo único que los hombres quieren hacer es esconderse del rostro de la ira del Cordero, dice la palabra de Dios. Ahí termina los primeros 6 sellos. ¿Sí? El capítulo 7, antes de entrar al capítulo 7, quería también ubicar esta batalla de Gog que nos habla en Ezequiel 38 y 39. Hemos mencionado que hay 3 posturas. Hay algunos que creen que esta batalla ocurrirá al inicio de la tribulación. Otros antes o como parte del Armagedón que también vimos la semana pasada. En tercer lugar están aquellos que afirman que va a ser al final del milenio. Ciertamente en Apocalipsis 20, versículo 7 en adelante nos habla de la batalla de Gog también al final del reino milenial, pero no es el mismo de Ezequiel 38 y 39. Hay algunas diferencias bien evidentes. Por lo tanto, perdón, creemos que esta batalla de Ezequiel 38 y 39 ocurrirá al inicio de la tribulación. ¿Por qué creemos que va a ser al inicio de la tribulación? Porque primeramente recordemos que la tribulación se inicia con la confirmación del pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Por lo tanto, él va a ofrecer paz en el Medio Oriente entre Israel y sus vecinos los árabes. Lo va a lograr en un primer momento, ¿sí? Entonces, Israel no va a vivir como vive hoy, en el sentido que ellos están todo el tiempo tratando de defenderse de los ataques terroristas. Todo el tiempo está en esa condición el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando
ocurra el tratado, la firma del tratado, ahí va a cambiar. ¿Por qué? Porque ellos van a vivir seguros, van a vivir confiados, van a decir el líder del mundo nos vino a hacer esto, ahora los árabes se están desarmando, nos van a permitir construir nuestro templo, entonces van a habitar seguros, como dice en Ezequiel 38. En ese momento es donde van a aprovechar los ejércitos del norte, dice la palabra de Dios, para invadir a Israel. Se menciona que estarán enterrando cadáveres durante 7 meses y usando como combustible las armas enemigas durante 7 años. Esto es lo que nos hace pensar que no es la misma batalla que describe al final del milenio. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que esta última sublevación después del milenio, que va a estar dirigida una vez más por Satanás, por lo tanto podemos quitar esta conclusión de que todas las guerras son propiciadas por el diablo. Sabemos que va a terminar con derramamiento de fuego de parte del Señor y va a quemar todo lo que es el cielo y la tierra actual, ¿sí? Esto va a ser destruido totalmente por fuego, por lo tanto no va a haber ninguna necesidad de que se esté enterrando los cadáveres durante 7 meses. ¿Por qué? Porque el fuego los quemará, los va a dejar solamente cenizas. Por lo tanto, tampoco se va a estar usando como combustible después de esa guerra las armas enemigas. Por lo tanto, tiene que ser en otro periodo de tiempo. Creemos que será al inicio de la tribulación. Y fíjense ustedes que estábamos hablando hace rato que la tribulación va a tener una duración de 7 años, ¿sí? Y prácticamente está a las puertas después del rapto de la iglesia, ¿verdad? Y los países implicados, ¿verdad? Habla la Biblia de Gog, que es el príncipe de Magog, nos habla de Tubal, de Mesec, de Togarma, Persia, Cusfut, entre otros. Ahora, estos países no tienen más esta denominación, cambiaron de nombre. Hoy día, por ejemplo, se creen, algunos estudiosos creen que los ejércitos del norte tal vez van a ser encabezados por Rusia, ¿sí? Mesec y Tubal tal vez represente a localidades de Turquía, ¿sí? Persia es la Irán de hoy, hasta 1936 se llamó Persia. Ahí cambió su nombre a Irán. Kuz se cree que es Etiopía y Fut Libia, entre otros, ¿verdad? Que habla la palabra de Dios. Capítulo 7 nos habla de los 144,000 sellados, que son 12,000 judíos de cada de una de las tribus de Israel, y también de una multitud de ropas blancas que dice la palabra de Dios, que tienen palmas en las manos, vestidos de ropas blancas y que son de toda tribu, linaje, pueblo, lengua y nación. Capítulo 8 nos habla del segundo grupo de juicios para este tiempo de tribulación, las trompetas. Si la primera trompeta dice la palabra de Dios que afecta la tercera parte de la hierba y se quema la totalidad de la hierba, dice también después. La segunda trompeta nos habla de que los mares se convierten en sangre y la tercera parte de los seres vivos muere. La tercera trompeta nos habla de que cae un asteroide probablemente que se le llama Ajenjo y lo que hace es amargar las aguas. Y no solamente las amarga, sino también las envenena, ¿sí? La cuarta trompeta afecta la tercera parte de los astros, del sol, de las estrellas y de la luna, ¿sí? Capítulo 9 de Apocalipsis sigue con el toque de la quinta trompeta. Nos habla de un ejército de langostas que tendrán, dice, colas como aguijones de escorpiones y van a tener a su cargo el torturar a los hombres durante 5 meses. Estas langostas no van a matar, tampoco van a atacar la hierba verde, solamente van a atacar a aquellos que tengan el 666 en sus frentes o en la mano derecha. El 666, recordemos que es el sistema económico universal que va a implantar el anticristo en tiempo de la tribulación, más o menos la mitad de la semana. Luego nos habla de otro ejército que van a estar siendo liderados por 4 ángeles que van a desatarse para ese momento especial del río Éufrates. Hasta hoy están ahí todavía ellos encerrados. Estos ejércitos, al contrario de las langostas, van a matar, dice, a la cuarta parte, la tercera parte de aquellas personas que estén vivos y que hayan sido sellados por el anticristo. Recordemos que
más o menos al cuarto sello, una cuarta parte de la población ya habrá muerto. Por lo tanto, con este tercio que va a morir ahora, ya más de la mitad de la población mundial habrá muerto, ¿sí? Capítulo 10 nos habla de un ángel fuerte que tenía un pie sobre el mar y otro pie sobre tierra, en señal de conquista, con el arco iris en su cabeza, con la mano derecha levantada hacia el cielo y con un librito. Dice que Juan después comió y que en su boca era dulce como la miel, pero que amargó su vientre. Probablemente habla de las verdades proféticas. Sabemos que como hijos de Dios, ni bien el Señor toque la última trompeta o sea el arcángel, como dice allá en 1 Tesalonicenses 4, del arrebatamiento, todos nosotros los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo vamos a ser arrebatados. No vamos a sufrir de todos los horrores de la tribulación, pero ¿qué pasa con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros conocidos que no han recibido a Jesucristo por Salvador? Y hay algo que siempre preocupa en esa cuestión. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aquellos que han rechazado hoy día el mensaje de salvación, lo más probable es que ocurra que crean la mentira del anticristo por haber rechazado el evangelio de Jesús. Por lo tanto, debemos estar rogando al Señor, intercediendo por ellos, doblando rodillas para poder predicarles el evangelio o que algún otro hermano les predique para que tengan la posibilidad de recibir a Jesucristo antes de todo lo que estamos estudiando, antes de la tribulación, para partir en el rapto de la iglesia. Ese es nuestro deber y nuestra oración al Señor por aquellos que de nuestros familiares, conocidos, amigos y compañeros que no lo conocen. Capítulo 11 nos habla acerca de la reconstrucción del tercer templo de los judíos. También nos habla acerca del ministerio de los dos testigos, que probablemente al inicio de la tribulación aparezcan estos dos hombres, prediquen a los judíos y los 144,000 sellados reciban a Jesús por el testimonio de estos dos testigos. Y también se nos habla del toque de la séptima trompeta. Luego se abre una especie de paréntesis donde estudiamos un poquito la historia acerca de la mujer y el dragón. La mujer que estaba vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 12 estrellas. Nos hace recurrir a Génesis 37, 8 al 10, los sueños de José. Recuerden ustedes que José tuvo dos sueños. Uno era de las pajas, 12 pajas, y una era representativa a la de él, y las 11 restantes se inclinaban a la de él. Luego nos dice que sueña que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan a la estrella suya, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que interpretar por esta mujer que es el pueblo de Israel que sufrió bastante para traer al mundo al Mesías, ¿sí? El dragón que tenía 7 cabezas, en sus cabezas 7 diademas, es el diablo Satanás, como dice el versículo 9, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Nos habla de los ángeles, como dice allá en Job 38, 4 al 7. Capítulo 13 nos habla de la bestia, una bestia que sube del mar, que sale del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, al igual que el dragón, pero las diademas, esta bestia los tiene en sus cuernos, no en sus cabezas, ¿sí? En sus 10 cuernos. Este es el anticristo que va a salir de las naciones gentiles, ¿verdad? Recordemos que las aguas simbolizan eso, según Apocalipsis 17:15, Isaías 57:20, 17:12, etcétera, ¿sí? El otro que nos habla este capítulo es el falso profeta, ¿sí? Que sale de la tierra, a diferencia del anticristo que sale del agua. Este probablemente va a salir o va a surgir del territorio de Israel. Capítulo 14 nos vuelve a mencionar a los 144,000 sellados que están con el Cordero en el monte de Sión, ¿se acuerdan? Y luego también nos habla acerca del mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel es el que va a predicar el evangelio eterno. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Y el tercer ángel avisa de los sufrimientos eternos a aquellos que hayan recibido
el 666. Luego también nos da un adelanto de lo que será la batalla o la última batalla de Armagedón, donde se nos dice que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos, más o menos 1 metro y medio de altura, por 1.600 estadios. Recordemos que el estadio más o menos tiene 180 metros. 1.600 por 180 nos da aproximadamente 288 kilómetros. Capítulo 15 nos habla de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, y en el gráfico nos muestra que uno de los seres vivientes les da copas para poner estas plagas y derramarlos sobre la tierra. Luego vemos que salen del templo celestial y vienen a derramar cada uno sus copas a la tierra. Capítulo 16 estuvimos estudiando la semana pasada. La última serie de juicios son estas 7 copas, que son mucho peores que las trompetas. Y las trompetas son peores que los sellos. La primera copa es derramada y dice que aquellos que han sido marcados por el 666 van a tener úlceras desde la cabeza hasta los pies, dolorosas. Van a tener llagas y van a estar sufriendo de dolor. Esto probablemente va a ser en la última parte de la tribulación, además de ser sucesivos uno tras otro, sin terminar el anterior. La segunda copa dice es derramada sobre el mar, y el mar en su plenitud es convertida en sangre, y todos los seres vivos que estaban en el mar mueren, ¿sí? Entonces ya no vamos a ver en ese tiempo sardinas ni atún para comer. Tampoco va a haber todo el negocio de barcos, etcétera. La tercera copa es derramada sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, sobre los manantiales, sobre las aguas dulces. Y ahí se va a cumplir literalmente que aquellos que han derramado la sangre inocente de los que han creído por la fe en Jesucristo, ellos también van a beber literalmente sangre. ¿Por qué? Porque todas las aguas, todas las fuentes, todos los ríos, todos los arroyos, todo va a convertirse en sangre. Eso es como consecuencia de la tercera copa. La cuarta copa nos habla de que el sol va a quemar a los hombres y literalmente van a empezar a blasfemar a Dios en vez de arrepentirse por todo lo que está pasando. Ellos van a empezar a blasfemar contra nuestro amado Señor y Salvador, que es justo y cuyos juicios también lo son, ¿sí? La quinta trompeta se derrama sobre el trono de la bestia y sobre su reino, y queda en completa tinieblas, dice la palabra de Dios, y van a estar blasfemando a Dios por todo eso. Y no solamente van a estar en tinieblas, sino además van a seguir sufriendo por sus llagas, por sus úlceras, y van a estar mordiéndose de dolor, dice sus lenguas, dice la palabra de Dios literalmente en Apocalipsis 16. La sexta copa es derramada sobre el río Éufrates, y el río Éufrates se seca. Recordemos que el río Éufrates es la división física entre Oriente y Occidente. ¿Para qué se seca? El propósito del Señor es para facilitar a los ejércitos del Oriente a que puedan acercarse a Megiddo para lo que será la última batalla de la guerra de Armagedón. La séptima copa derrama y dice: hay terremotos, relámpagos, truenos, y caen granizos del peso de un talento. Y un talento, recordamos, es alrededor de 50 kilos. ¿Por qué caen esa piedra de granizo? Porque recordemos que el castigo para los blasfemos es que mueran apedreados. Estos hombres van a estar blasfemando una y otra vez por estos justos juicios del Señor, y el Señor les manda ahí piedras de granizo alrededor de 50 kilos para que los siga matando. Y hoy vamos a estudiar acerca de la destrucción de la Babilonia religiosa, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la frase del hermano José Mayem. En las últimas décadas del siglo XX, desde 1978 hasta la guerra de Irak,
el gobernante iraquí Saddam Hussein comenzó la reconstrucción de la antigua Babilonia sobre sus mismos cimientos. Fíjense ustedes que hay múltiples profecías que no tuvieron un cumplimiento pleno, solamente un cumplimiento parcial, como por ejemplo, y les recomiendo que lean ustedes después de esta lección porque les va a servir muchísimo. Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 14, Isaías 47, Jeremías capítulo 50 y 51. Todos estos capítulos nos hablan de juicios sobre Babilonia. Parcialmente se han cumplido en la historia, pero no en su plenitud. Por lo tanto, como dice acá este hermano, probablemente Saddam Hussein empezó lo que será la reconstrucción de la antigua Babilonia. ¿Cuándo va a surgir plenamente? Después del arrebatamiento de la iglesia. Fíjense ustedes el pasaje que nos corresponde en esta hora. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Estos primeros 7 versículos nos describen esta mujer que la Biblia llama Babilonia la Grande, ¿sí? Y vamos a estudiar estos primeros versículos. Versículo 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Antes de comenzar este versículo debemos entender que lo que está siendo relatado ahora no es por orden cronológico, con lo que hemos estudiado la semana pasada. La destrucción de Babilonia religiosa es antes del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas habla con Juan y le muestra la sentencia contra la gran ramera. Sabemos que todo juicio es llevado a cargo por nuestro Señor Jesucristo, porque dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. Pero solo nos habla la sentencia, no menciona los detalles de este juicio. ¿Quién es esta gran ramera? El doctor Rogers dice lo siguiente: en la profecía bíblica a las mujeres siempre se las considera un símbolo de religión, ya sean buenas o malas. Por ejemplo, la iglesia del Señor Jesús se llama la esposa de Cristo. Esta madre de las rameras en Apocalipsis 17:5 representa una religión mundial apóstata, la anti-iglesia si prefieres. Esta mujer es alguien que se irá a las naciones. La palabra de Dios es muy clara. Si coqueteamos con este mundo adúltero, nos convertiremos en un enemigo de la esposa. Santiago nos advierte al respecto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Pablo lo dijo de manera muy clara cuando dijo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. La iglesia es la virgen que será presentada al Señor Jesucristo. Babilonia también representa a la falsa religión. Versículo 1b dice, la que está sentada sobre muchas aguas.
Atiendan bien, hermanos. Fíjense ustedes, ¿sobre qué está sentada esta mujer? Sobre muchas aguas. Y como ya hemos dicho en anteriores, estas aguas representan naciones gentiles, como dice Isaías 17:12. Isaías capítulo 17, versículo 12, aclara el panorama que nos da acá Apocalipsis 17. Y se los voy a leer. Isaías 17:12 dice lo siguiente: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Generalmente se refiere a naciones gentiles. Isaías 57:20 nos dice lo siguiente: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Eso es lo que dice Isaías 57:20. Y acá en Apocalipsis 17:15 se nos dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, nos habla acerca de naciones gentiles. Versículo 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En el verso anterior hemos identificado a esta mujer con la religión mundial de los últimos días. En este versículo se nos dice que ha cometido fornicación espiritual con los reyes de la tierra. Esta mujer que se levantará en la tribulación, además embriagará a los moradores de la tierra, a los que no han recibido a Cristo, con el vino de su fornicación. Versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Esta bestia quién es? Es la misma bestia de Apocalipsis capítulo 13. ¿Se acuerdan? Ahora, cuando dice ahí, y me llevó en el espíritu al desierto, según algunos eruditos bíblicos bien confiables, lo que está diciendo ahí es que en el espíritu de Juan es que él es llevado al desierto y ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Recuerden, ustedes se acuerdan con lo que yo les pregunté sobre qué estaba sentado primeramente la mujer, sobre muchas aguas. Aquí se nos dice que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata, que es símbolo del anticristo. Dice el doctor Riley, lo siguiente que vio Juan fue una mujer sentada encima de la bestia. Se ve claramente que la bestia es el hombre de pecado, de Apocalipsis 13, 1 al 10, comparando la descripción del versículo 3 con Apocalipsis 13, 1. El rasgo sorprendente de esta escena es que la ramera está sentada encima de la bestia, lo que indica que tendrá poder sobre el hombre de pecado. Este acontecimiento tiene que ocurrir durante la primera parte de la tribulación, antes de que el hombre de pecado abata la religión y exija que todo el mundo le adore. En pocas palabras, lo que está diciendo el doctor Rairi es que probablemente a la mitad de la semana la Babilonia religiosa sea destruida. Versículo 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El hecho que esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata nos habla de que este sistema religioso mundial será opulento y también que derramará mucha sangre, además de su poderío, ya que está adornada de joyas. Fíjense ustedes, tenía un cáliz de oro, estaba vestida de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El doctor Lahey dice lo siguiente: ser la madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra nos habla de idolatría, obviamente, ¿verdad? La religión babilónica que fundó Nimrod siglos antes de Cristo siempre fue una religión idólatra, razón por la cual Dios ya la llama abominable.
La abominación del Antiguo Testamento se refiere siempre a la adoración de ídolos. Y esa es la forma de religión que Satanás usa para engañar a los hombres y mujeres para llevarlos lejos de Dios. Y en su frente, versículo 5, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Al igual que las prostitutas en la antigüedad que contaban con su identificación, esta ramera tiene su nombre escrito en la frente, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y es que todas las religiones del mundo tuvieron su concepción en la torre de Babel con Nimrod a la cabeza. Ahí, hermanos, sería bueno que puedan leer si tienen posibilidad, si tienen impreso, porque ya casi no se imprime hoy día y no conseguí en PDF el libro Babilonia Misterio Religioso. No, Babilonia Misterio Religioso, disculpen, les pasé en el grupo. Lean ustedes, es bien interesante cómo todo se inició con Nimrod en Génesis capítulo 10. Nimrod fue el primero que tuvo un reino, por decirlo así. Él fundó la ciudad de Babel, que es puerta de Dios, el significado de ese nombre, que después de la destrucción de la torre pasó a significar confusión. Y además de Asiria, ¿verdad? Que era capital de, él fundó Nínive, la capital de Asiria. Entonces, ¿qué pasó? Él falleció después, tenía una esposa que se llamaba Semiramis, y Semiramis fue una mujer adúltera que luego que murió Nimrod, tuvo, eh, o sea, se acostó con algún hombre y tuvo un hijo que se llamaba Tamuz, y ella refirió que era un hijo concebido en forma sobrenatural. Por lo tanto, se empezó la adoración de la madre y al hijo, y esto pasó a todas las culturas, increíblemente, pero con nombres cambiados. O sea que la religión babilónica es la que empieza el culto a la madre y al hijo. Lean ustedes Isaías capítulo 47 y se van a dar cuenta algunos títulos que habla ahí, bien interesante. Por lo tanto, como les digo, todo empezó en Babilonia, el culto idolátrico. Versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta religión ecuménica de los últimos días se embriagará con la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Juan quedó asombrado luego de observar a esta mujer. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Este ángel entonces da la interpretación de la descripción de los versículos 1 al 6. 8 y 9 dice lo siguiente de Apocalipsis 17. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Se acuerdan ustedes primeramente sobre qué estaba sentada la mujer? Sobre muchas aguas. En segundo lugar, sobre la bestia. Y aquí sobre 7 montes, dice la palabra de Dios. Y son 7 reyes, versículos 10 al 12. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia, que es el anticristo, que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda.
y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es. Dijimos que esta bestia es el anticristo. ¿Por qué dice ahí era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición? Recuerden ustedes que hace rato en el repaso estábamos diciendo que la bestia surge de las aguas, ¿sí? Pero sin embargo aquí nos dice que está para subir del abismo. Recordemos Apocalipsis 13:3, que él va a tener una herida mortal, probablemente, aunque no haya acuerdo total entre los exégetas bíblicos, él va a morir. ¿Sí? A la mitad de la semana, alguno va a poder matarlo, por lo tanto va a morir, por eso es que dice la bestia que era, ¿verdad? Porque va a morir. Y no es, está para subir del abismo e ir a la perdición, él va a resucitar, no por poder de Satanás, sino probablemente nuestro Señor le permita eso. Dice ahí en el 2 Tesalonicense que por esto Dios les envía el poder engañoso para que crean la mentira, dice 2 Tesalonicenses 2:12. Sigue acá la lectura. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Dos veces en este pasaje nos habla de la bestia que has visto, era y no es. Por la descripción de los versículos anteriores queda claro que se refiere a la misma bestia de Apocalipsis 13 y está para subir del abismo e ir a la perdición. Lo más probable es que esta expresión se refiere a la resurrección del anticristo, como estábamos diciendo, cuyo fin será su perdición en el lago de fuego. Apocalipsis 19:20 nos dice, al tiempo de la segunda venida de Cristo, el, la bestia y el falso profeta van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Donde será lanzado cuando el Señor retorne al final de la tribulación, según Tesalonicenses 2:8, les destruirá, dice el Señor, con el resplandor de su venida. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vemos que el engaño afectará solo a aquellos que hayan rechazado a Cristo como su Salvador. Mateo 24:24 dice, y si fuere posible engañarán aún a los escogidos. Eso no va a ser posible. Solamente van a estar engañando a aquellos que hayan rechazado a Jesús por Salvador. Ahora, quiero también enfatizar lo siguiente. Fíjense ustedes en qué momento está inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Dice ahí desde la fundación del mundo. Por lo tanto, decir que al recibir a Cristo, el Señor nos inscribe en el libro de la vida y no es del todo correcto a la luz de este versículo, ya que dice que al momento de la fundación, antes de la fundación del mundo, ya se han inscrito los nombres en el libro de la vida. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Fíjense ustedes, está hablando de la bestia, ¿sí? Las 7 cabezas, ¿de quién? ¿De la mujer o de la bestia? De la bestia, la mujer no tiene 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, porque esto ha traído serios problemas de interpretación. No es la mujer que tiene las 7 cabezas, sino es la bestia. Eso es muy importante. Cuando el ángel le dice esta frase, esto para la mente que tenga sabiduría, Juan nos menciona aquí que debemos tener cuidado con la interpretación de este pasaje. Las 7 cabezas son 7 montes. Debemos entender respecto a este pasaje que hay dos posibles interpretaciones. Punto número 1, que se refiere a Roma, que está asentada sobre 7 montes o 7 colinas. Y fíjense ustedes, ahí están los nombres de estas 7 colinas: Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal, donde se encuentra el Vaticano, sede de la Iglesia Católica Romana. Esta interpretación es la más común sostenida por muchos eruditos conservadores de nuestros días y también eruditos de la Reforma, como Lutero, Calvino y otros reformadores. Pero hay algunos inconvenientes con esta interpretación, como
escribe el doctor Carballosa al citar al doctor Charles Dyer. La postura de que los 7 montes se refieren a Roma tiene algunos defectos serios. El primero es la asumida relación entre la mujer y los montes. Las 7 cabezas están asociadas con la bestia, lo que estábamos diciendo, insistiendo hace rato. No es 7 cabezas de la mujer, sino son 7 cabezas de la bestia. Hay una diferencia entre la mujer y la bestia, y es la bestia quien tiene las 7 cabezas. El ángel dijo, te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas. Versículo 7. Si los 7 montes son Roma, entonces lo más probable es que se puede determinar que el imperio del anticristo estará centrado en la ciudad de Roma. Ello no identifica la localización de la ramera porque ella no forma parte de la bestia. O en segundo lugar, o en segunda interpretación, es que los montes y los reyes dan a entender lo mismo. Es decir, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, nosotros muchas veces vemos que los reinos son comparados con montes. Fíjense ustedes lo que dice allá en Daniel capítulo 2. Vamos a poner un poquitito en contexto lo que estamos por leer. Daniel está con el rey Nabucodonosor interpretando el sueño del rey. ¿Se acuerdan ustedes? Él ve una imagen esplendorosa que tenía la cabeza de oro, los pechos de plata, también los brazos de plata, y luego se nos dice que el vientre y los muslos de esa imagen eran de bronce y sus piernas eran de hierro. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces luego ve el rey que aparece una piedra que hiere a esta imagen en el pie y luego esta piedra se vuelve un monte, ¿sí? Recordemos que Daniel dio la interpretación. ¿Y qué es lo que dice? Daniel 2:35 dice cuánto sigue. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta piedra que hirió a la imagen y luego se convirtió en monte es el reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que va a instaurar en un primer momento el reino milenial y luego ya su reino eterno. Por lo tanto, aquí vemos el monte que equivale al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Jeremías capítulo 51, versículo 24. Jeremías 51, 24 nos habla acerca del reino de Babilonia. Voy a leerles también. Jeremías 51, 24 dice cuánto sigue. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contigo, oh monte destruidor. Dice Jehová que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Ahí nos habla de Babilonia como monte destruidor. Esta segunda interpretación, parece ser más adecuado teniendo en cuenta una hermenéutica literal, o sea, una forma de interpretar las escrituras tal cual la Biblia lo enseña, lo dice. Por ejemplo, ahí dice Babilonia, no dice Roma. Si era Roma, probablemente la Biblia hubiese dicho, no hay por qué decirlo de otra manera, ¿se entiende? Probablemente aquí Babilonia significa Babilonia, eso es lo que está diciendo ahí. Además, vemos que la mujer se sienta sobre muchas aguas, como le estaba diciendo hace rato. Varias veces se nos describe a esta mujer que se sienta sobre eh, diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá sobre muchas aguas, primeramente, versículo 1. Luego se nos dice sobre la bestia, versículo 3. Y luego se nos dice sobre 7 montes, ahí en el versículo 9. Tal vez no se refiere a algún lugar geográfico, sino más bien a su influencia, ¿verdad? No se refiere a un lugar estratégico de la tierra, sino que influye sobre todo eso que aquí aparece como que ella está sentada. Aparte de eso, son 7 reyes, ¿verdad? Eso más aún nos hace pensar que esos 7 montes se refiere a reinos, porque acá se nos confirma, porque se refiere a 7 reyes, 7 reinos. 5 de ellos han caído, ¿verdad? Recordemos que hubo 5
imperios que en los días de Juan ya cayeron y vamos a mencionar enseguida eso. Uno es, claro, porque ellos estaban bajo Roma. ¿Recuerdan ustedes que los judíos, por ejemplo, para aplicar la pena capital tuvieron que acudir a Pilato, que era romano, para poder matar a Jesús, por ejemplo? ¿Por qué? Porque estaban bajo Roma. Era el imperio del sexto y ellos estaban, cuando eso, viviendo el terrible imperio de hierro de Roma. Y el otro aún no ha venido, nos habla acerca de Roma revivida. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, claro, porque va a durar solamente 7 años. Y son 7 reyes. Al interpretar a Roma como la mujer ramera, algunos eruditos han llegado a afirmar que los 7 reyes son los emperadores en los días de Juan, ¿verdad? Julio César, Augusto César, Claudio, Calígula, Nerón, etcétera. No parece ser la interpretación más acertada, pero creemos más congruente interpretar a los imperios mundiales que cristalizaron el deseo del corazón perverso del hombre de dominar el mundo. ¿Cuáles son estos imperios? Son, primero, Egipto. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo esa gran hambre, los días de José estando en Egipto? Egipto era una verdadera potencia mundial. Él salvó a las demás naciones de la tierra. En segundo lugar, luego vemos a Siria, cuya capital era Nínive, donde Jonás fue a predicar, ¿se acuerdan? Y donde el reino del norte fue cautivo por causa de su idolatría, su desobediencia a Dios. Tercero, Babilonia, donde el reino de Judá 70 años fue deportado por su desobediencia también. Cuarto, Medo Persia. Y quinto, Grecia. Estos 5 ya habían caído en los días de Juan. Ese era Roma. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Nos habla de la Roma revivida, ¿sí? Por lo tanto, para dejar bien en claro, el primer imperio dijimos Egipto, el segundo Asiria, tercero Babilonia, cuarto Medo-Persia, quinto Grecia. Estos 5 ya en los días de Juan habían caído. Uno es el cual es Roma, en ese tiempo estaba bien activo. Séptimo, la Roma revivido que aún no existe, hoy día incluso aún no existe. Y el anticristo dice ahí en el versículo siguiente que en sí mismo, después de resucitar, después de la mitad de la semana, él mismo es considerado como un imperio en sí mismo. Tanto poder va a tener este hombre del dragón que es considerado en sí mismo un imperio. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Claro, es de entre los 7 porque él va a surgir del último imperio, ¿sí? En este versículo nos menciona el anticristo como el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Se refiere a la resurrección del hijo de pecado, ya que antes de morir será la cabeza del séptimo imperio, pero al resucitar vendrá con tal poder que él solo es considerado como el octavo imperio. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora de autoridad como reyes juntamente con la bestia. El ángel explica también que los 10 cuernos que Juan había visto son 10 reyes. No puede conocerlos alguna generación anterior porque aún no han recibido un reino, ya que son parte del futuro imperio del anticristo. Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Tal vez el imperio del anticristo estará dividido en 10 regiones administrativas, que esos 10 reyes gobernarán bajo su control. Referencia a una hora es una figura de dicción que destaca la brevedad de su gobierno. Durante su breve reinado estarán unánimemente apegados al anticristo. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Vemos en este pasaje que al principio de la tribulación voluntariamente estos reyes entregan sus reinos a la bestia, no por guerra, sino por diplomacia. Él los va a conquistar como nos dice el primer sello. ¿Se acuerdan? Es que él monta un caballo blanco que tenía un arco, pero sin flechas. Versículo 14 de Apocalipsis 17. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Fíjense ustedes esta primera parte, versículo 14, la primera parte dice, pelearán contra el Cordero, que es Cristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Tal vez sea una referencia al Armagedón, ¿verdad? Porque ahí es donde el Señor va a destruir a estos hombres. Apocalipsis 14, 20, 16, 16. Cuando el Señor se reirá de ellos, según el Salmo mesiánico.
que está en el capítulo 2. Y los que están con él, con Cristo, son llamados y elegidos y fieles. Es una referencia a los santos quienes tendrán el privilegio de venir con el Señor. Zacarías 14 nos dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se partirá en dos, haciendo un valle muy grande entre oriente y occidente. Y dice la última parte del versículo 5, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Primera Tesalonicenses 3:13 nos dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Qué hermoso es ser hijo de Dios, ¿verdad? Porque gracias a nuestro Dios, al sacrificio en la cruz, somos llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Se explica aquí el significado de las aguas donde se sienta la mujer. Podemos notar en este verso cómo la Biblia se interpreta a sí misma, como dice ya en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 32. Y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Qué es eso? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Ese es otro importante, eh, otra importante verdad hermenéutica. Versículos 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. El doctor Warren Wiersbe comenta al respecto. Sin embargo, en los días cuando la profecía de Juan se cumpla, sucederá algo asombroso. El mismo sistema que llevaba a la ramera la dejará desolada. Es importante notar que la bestia lleva a la ramera. Satanás, el anticristo, usará el apóstata sistema religioso para lograr sus propios fines, es decir, lograr el poder mundial. Pero entonces descartará a la ramera y abrazará su propio sistema religioso. Todo esto será el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Van a estar cumpliendo lo que el Señor determinó. Puesto que la bestia levanta su imagen en el templo como a mediados de la tribulación, podemos dar por sentado que la ramera y la bestia trabajan juntos durante esos primeros 3 años y medio. Esto es corroborar el hecho de que los 10 reyes le ayudan a desolar a la ramera. Estos son los mismos 10 reyes asociados con la bestia cuando él organiza los Estados Unidos europeos durante la primera mitad de la tribulación. Entonces, la misma bestia que cargaba a esta mujer se encargará de destruirla. Versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Babilonia resurgirá en los días de la tribulación y tendrá un protagonismo importante, al menos durante la primera mitad de la tribulación, ya que reina sobre los reyes de la tierra. Va a tener mucho poder, mucha influencia sobre todos los reyes. En nuestra próxima lección vamos a estudiar capítulo 18, donde estudiaremos la caída de la Babilonia, pero más hacia el lado comercial. No hay dos Babilonias, hay una sola Babilonia que tiene varios componentes, en este caso la religiosa y la comercial. Y ahí les muestro nuevamente nuestro calendario de clases. Estamos cada vez más cerca del final del libro de Apocalipsis. La próxima semana vamos a estudiar, Dios mediante, capítulo 19, el 7 de diciembre, que es de hoy en 15 días, capítulo 20, y el 14 de diciembre, de hoy en 3 semanas, Apocalipsis 21 y 22, y vamos a estar culminando nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y luego un repaso final de los 22 capítulos. Muchísimas gracias a cada uno por su atención. David, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran preguntar. ¿Alguna pregunta o quedó todo claro? Nos vamos al receso. No sé qué dicen ustedes. Sí, ya oí. Muy interesante, Rey. No sé si hay alguna duda o no, o algo les quedó con duda. No, Alfred, yo no.
Ok, perfecto. Entonces, vamos a tener ahora exactamente 10 minutos. Volvemos para las 9:25, ¿les parece? Súper bien. Ok, la segunda parte no es tan largo, es más corto porque es más preciso, no hace falta entrar en tantos signos, en tantos símbolos, ¿verdad? Esta parte sí era importante que entiendan bien, porque realmente si entendemos bien, la Biblia cobra sentido, y por eso me gustaría, como les dije hace rato al iniciar, estudiar Apocalipsis, perdón, Isaías capítulo 13, capítulo 12, capítulo 47, y Jeremías 50 y 51, porque nos habla, son todos pasajes paralelos a lo que trata Apocalipsis 17 y 10. ¿Sí? Entonces, hermanos, nos vemos dentro de 10 minutos.